están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, les voy a aclarar por si hay ruido de fondo, que estoy de mobilero acá en una esquina, pero estoy muy bien instalado, al solcito, como ustedes dicen que hay sol, que hay lluvia, bueno, por acá está muy lindo, muy primaveral. Y bueno, no podía dejar pasar ese comentario sobre el periodista del interior con dos pequeños detalles. Primero, que si uno hace repaso de los grandes periodistas, entre los que está mi amigo Iván Murel, proceden prácticamente todos del interior, prácticamente, Sí. voces y analistas, Es decir, no es un fenómeno necesariamente centralizado como otras cosas. Y por otra parte, lo que son los medios del interior y junto con los medios o como soporte, el trabajo del periodista del interior, que en algunos lados son verdaderos protectores de la soberanía del país por la penetración que hay de acción de países limítrofes, como es el caso de ustedes, por ejemplo, con Brasil. En una palabra, tarea sin duda sacrificada, pero también la noté siempre como una gran catapulta de formación y proyección, quizás porque vienen con una dosis de humanismo muy profunda, esa que es esa prueba de fuego, que uno terminó de hablar en un micrófono cuando va a una radio del interior, y me imagino ustedes cuando los periodistas que están todo el día, y luego salen caminando por la calle principal a ver a todo el mundo, digo, ¿verdad? Claro. Requiere una valentía, una honestidad, una capacidad de relacionamiento y de enfrentar la realidad, que es la que le da ese crisol que al país le ha hecho tanto bien. Es más, alguna vez me dijo alguien que no es solo un fenómeno en Uruguay, que se da habitualmente en muchas ciudades, donde los individuos de mayor peso y opinión vienen de localidades que no son millones de personas, ¿no? Así que, más que el enorme saludo, el reconocimiento de estas dos realidades sociológicas, si uno quiere, que sin duda son tan valiosas, junto con las emisoras y los medios del interior de periodismo, que sin duda son baluartes fundamentales, porque en este mundo de pseudo globalización, y digo pseudo porque siempre sostuvimos, tú te acuerdas que por un lado había una globalización comercial, pero cada vez eran más fuertes los movimientos regionales y locales, Sí. que con el Brexit en Europa quedó clarísimo que nada menos que todo el Reino Unido decidió no solo mantener una moneda aparte, sino irse, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo local cada vez tiene más fuerza, la descentralización cada vez tiene más fuerza. Me preocupa un poco, y dejo dicho eso, estos conceptos que estamos viendo, tanto en la Constitución de Bolivia como la que fracasó en Chile, que más allá de comentarios de los contenidos, hay una expresión que sí me preocupa, que es la expresión puesta en las constituciones de publinacional, es decir, como que son varias naciones dentro de la misma nación. Sí. Una cosa es reconocer las particularidades de cada localidad, porque Rivera no es Colonia, ni es Montevideo, ni viceversa, ni cualquier lugar ni Rocha es igual que Río Negro. Pero eso no quiere decir que en la diversidad que tenemos que cultivar y cuidar y que descentralizar para que puedan tener vida propia, no quiere decir que podamos hablar de si hubiera, por ejemplo, donde hay poblaciones indígenas, yo lo viví en Naciones Unidas en Ginebra, donde hay naciones originarias, como se dice ahora, bueno, hay que respetar porque son culturas diferentes, hay que apoyarlas, pero la idea es integrar naciones como Claro. asociación política de todos los habitantes. Bueno, pero no quiero ir tan lejos, un saludo grande y una felicitación a todos, ¿verdad? Claro, vos sabés que un poco para redondear lo que tú decías, uno tiene que apostar a ver, la construcción de ciudadanía, abriendo caminos, abriendo puertas, abriendo micrófonos a todas las voces, y esto una vez se recibe esa satisfacción de que personas que de repente son cuestionadas públicamente por algunos, al saber que tienen igual el micrófono, pasa en nuestro caso, hacen un reconocimiento. Y he hablado de figuras nacionales de este gobierno y del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque además uno con el paso de los años ha podido cambiar el concepto de la cosa
antes decía, ¿cómo vas a entrevistar a fulano de tal? ¿Qué es esto, lo otro? Hoy no, hoy la gente lo que hace es escuchar, analizar y opinar. Entonces yo creo que eso es saludable para todos, porque tenemos que, a ver, si bien hay realidades distintas, tenemos que construir el concepto de nación, y somos todos parte de. Entonces me parece a mí que es de honestidad, que uno tiene que poner por encima de todas las cosas, ¿verdad? El compromiso de decir esto es lo que está bien, y si ves que estás equivocado, corregir. Pues yo siempre digo, a mí no se me cae nada, no tengo condecoraciones colgadas del pecho. Cuando hay alguna cosa que está mal hay que corregir y hay que decirlo públicamente, porque si yo largué una versión equivocada, yo en el mismo lugar donde la largué la tengo que corregir. Porque eso también es una cuestión de honestidad. Entonces, cuando vos recibís conceptos de sectores, y a mí me gusta hablar con gente de derecha, de izquierda, de centro, y vos lo sabes muy bien porque nos conocemos Claro, y tenemos en larga mitad de tantos años, claro. ¿verdad? El hecho de que vos llames y te atiendan todos, eso es una buena señal, porque saben con quién están hablando y saben de qué forma lo van a poder hacer. Entonces, me parece que es muy bueno rescatar, no lo mío, sino que a nivel general el concepto de lo que es la prensa en interior. Sí, pero es lo tuyo, porque son las dos palabras clave de la vida, ¿no? Confianza, uno tiene que tener, que forma parte de la fe, ¿eh? Uno tiene fe en que el otro va a actuar dentro de determinadas reglas, y por otro lado es la confianza regada de honestidad, que no quiere decir santidad, No. ni quiere decir estar flotando en una nube. No, la vida es enredarse entre las espinas de lo cotidiano. Claro. El asunto es cómo sale uno del espinal o del espinel y cómo sale con integridad. Por eso yo no voy a dar nombres aunque estoy tentado, pero recuerdo tanto en todos los gobiernos en que a ti te ha tocado estar en ese periodismo que haces tú, que es incisivo, que no es concesivo, que es reconocedor y al mismo tiempo encuestador y cuestionador. Yo recuerdo personas difíciles para ser entrevistadas que contigo salieron ultra satisfechos pero satisfechos no porque les haya ido bien, más allá de eso, sino porque pudieron hablar de cosas que habitualmente no tienen espacio para hablar. Entonces ese vaivén entre el periodismo, bueno, también el periodismo está con el tema de los noteros. Este es otro problema delicadísimo, Sí. donde hay tantos muchachos tan expuestos a eso, ¿no? Con su audífono esperando lo que le van a decir. Todos hemos tenido eso. Pero a lo que me refiero es que nadie espera tener un escenario que lo proyecte porque tampoco es creíble. Claro. Hoy hay otro factor extra, mira por dónde andamos, que son las redes sociales, ¿no? Es decir, antes uno leía el diario, escuchaba la radio, después vio la tele, y bueno, y ahí estaba la verdad. Bueno, hoy la verdad y la mentira circulan a velocidades enormes, y por eso cuando hay mucho pedregal, saber cómo encontrar las piedras de la verdad es el verdadero desafío del periodismo moderno. Sí. Por eso los programas de análisis, ¿para qué sirven más que nada? Es para que en el pedregal enorme de las versiones sobre los temas y algunos temas que quedan soterrados puedan ser vistos en el acierto o en el error, compartiendo o no, de distintos enfoques. Bueno, y ese es el periodismo que tú haces. Por eso es tan importante que tenga nada menos que la cobertura de los dos extremos del país, del norte y del sur, porque es un relato de la realidad que va más allá de la particularidad cultural. Aunque Rivera siempre... mira, solo termino con esto. Quiero rematar ese concepto. En Uruguay, yo soy asesor letrado de la Federación Uruguaya de Centro de Choferes desde que era un muchacho joven. Sí. Y recorrí todo el país siempre con los centros de choferes de cada lugar. Y siempre me causó mucha pena, por decirlo de algún modo, o vergüenza ajena, la gente que se disfrazaba para ir al interior, tratando de hacerse pasar por lo que no era, ¿no? Claro. Disfrazado de hombre o de mujer del interior. Hoy eso no existe, el lenguaje es único, los conceptos son iguales, uno no tiene un discurso para un lugar y para el otro, y los que lo tratan de tener, hoy les puede ir espantosamente mal. Así que rematar con un saludo grande, y ya que tengo que hablar de periodistas, que aunque ahora
tú ya eres un ser híbrido, Montevideo Interior, bueno, para no hablar de tu periodismo internacional y tus viajes. Pero bueno, creo que no porque seas un hermano del camino como somos, sino porque realmente uno, aún en la amistad, tiene el derecho de tener el orgullo y la valoración de las personas, ¿no? Eso no puede quitárselo nadie, es un derecho intrínseco de cada uno, y yo siento un profundo orgullo de todos estos años de vinculación que tenemos vos y yo. Pero bueno, no nos vamos a poner nostálgicos, ¿no? No, es cierto. Vamos para otro lado. No, pero la gente tiene que saber, y con esto remato, de que en un montón de oportunidades y en algún paso que ha dado uno en la vida trascendente, yo lo he llamado a Alberto y le he dicho, Alberto, tengo que hacer esto, ¿qué te parece? Y él, con esa serenidad, con esa inteligencia que tiene, él me dice, anda por acá y hace esto y plantate así. Y uno como confía en la persona, lo hace y a uno le va bien. Y más, en alguna oportunidad, las notas que yo publico en la mañana, muchas veces yo se las paso a Alberto para que las lea, a ver qué te parece. Alberto, fiel a su estilo y a esa hermandad que tenemos, ¿verdad? Como hermanos del camino, como él bien dice, en esto estuviste bien, en esto yo haría tal cosa, tal otra. Yo creo que está bueno eso, ¿verdad? Respaldarse en personas reconocidas por su experiencia y tal. Pero bueno, no nos vamos a poner nostálgicos, pues se nos va a caer algún lagrimón. Alberto, a ver, hablando de nación, hablando de concertación, ¿qué te deja estas reuniones donde el sistema político pretende unirse, ¿verdad?, para bajar el polvo de la polémica y las críticas de los ataques? A mí me pareció muy buena, porque además la idea la tuvo Fernando Pereira. Yo tengo buena relación con Fernando, inclusive me dijo ahora que su mamá estaba medio embromada y podíamos ya tener una nota en estos días y lamentablemente no pudo ser, pero que quedé con esa sensación rara. Yo digo, bueno, parece que los popes de la política, las personas visibles, los líderes o aparentes líderes, toman un camino que los demás no, porque viste que debajo queda la confrontación igual. ¿Por dónde tenemos que ir para poder mantener lo que es la unidad del país y que cada uno dispute lo que tiene que disputar, que sean las urnas o que el discurso previo para poder llegar a los lugares de poder quieren llegar? Yo creo que aquí es muy importante dar un paso atrás para ver el horizonte. Y el tema que a mí me tiene desvelado hace varios años, incluso en las conferencias internacionales, a ti te consta que es lo de la gobernabilidad democrática. Correcto, sí. Y la gobernabilidad democrática, hablado en pocas palabras, significa cómo se hace para que una sociedad se gobierne por los gobernantes y por los gobernados en un equilibrio tensional, porque esto no es el agua estancada, sino que son todos tirando de distintas cuerdas y de distintos extremos, porque la vida es tensional. La vida en sociedad, que es inevitable, requiere que haya tensiones para que sea diversa, para que abarque todos los espectros, y requiere, para que la gobernabilidad sea un hecho, que no es facilitarle la vida al gobierno, es facilitar la vida en sociedad en paz, requiere canales de canalización, valga la redundancia, de esas tensiones. Cuando la fuerza A contra la fuerza B, y la fuerza C y la fuerza D, no encuentran canales institucionales donde expresarse, solo queda el estallido social. Lo viví de al lado en Colombia, donde trabajé para eso, lo viví en Chile, lo vi en República Dominicana, lo vi en París cuando los incidentes. ¿Qué hay detrás de los estallidos sociales? Hay un profundo fracaso de los canales de comunicación que neutralizan la tensión. Claro. Un día vamos a hacer un tiempo que tengas para hablar de un autor formidable, Duverger, que es el que habló de la cibernética política, que suena raro pero es muy simple, que es cómo se canalizan distintas flechas de input, de entrada diferentes y contradictorias, y cómo pasan por el tubo de lo político social para poder encauzarse. Por eso yo valoro tanto, primero, la esencialidad de los partidos políticos. Segundo, la esencialidad de los gremios y los sindicatos, empresariales, trabajadores.
todos los canales que sirvan para justamente hacer fluir la divergencia es la que transforma el estallido en canales de presión. En una palabra, en las sociedades hay grupos de presión que tienen que haber, que presionan sobre la sociedad. Los industriales, los trabajadores, en fin, eso es un tema. Y luego están los factores de poder, como en algunos países el ejército, aquí en alguna época, o otras fuerzas que tienen capacidad de llegar a doblar la muñeca del gobierno. Claro. Pero también existe la gente que no está nucleada en nada, y lo más peligroso de un sistema político es que la gente no tenga una referencia para canalizar sus inquietudes. Seguro. Dicho esto, todo procedimiento de encuentro es fundamental. A ver, el Uruguay ha tenido un cambio, que no es para calificar, de visión y enfoque económico del país, ¿verdad? Que a veces se simplifica con el Maya Oro, en el Maya Oro. Obviamente tenemos pago salarial, obviamente tenemos dificultades, y por otro lado, un país que está produciendo y creciendo, justo le tocó un momento histórico, por suerte, para desgracia de otros, donde nuestros productos, agrícola rural, estamos rompiendo todas las marcas de exportación. Sí. Ahora, estas cosas, cuando se atraso cambiario, se producen atrasos salariales, no estoy hablando de atrasos cambiarios en Uruguay, estoy hablando de las categorías, naturalmente que la inflación, el desempleo, el comprar menos con la misma cantidad de dinero, con el mismo tiempo de trabajo, todo eso trae tensiones sociales fuertes y tienen que canalizar. Sí. Por eso, cuando el tiempo hace que se ponga rígida la realidad, y algunos voceros políticos, algunos no tienen remedio, y eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha habido kamikazes de la política, porque en el Uruguay hay un 10% que de un lado y del otro están dispuestos a prender fuego a la pradera, más o menos, ¿no? Sí, sí. Pero aún ellos necesitan un canal de comunicación. Pero este mensaje político, del que yo he hablado mucho, incluso con algunos de sus operadores, era esencial. No porque de ahí vaya a salir un 9, te toma tú, que te toca a ti, y yo, no, sabemos que siempre va a haber. Pero es tan importante el diálogo, es tan importante la construcción de agenda, incluso están los operadores que se conocen hace muchos años y que nos conocemos de toda la actividad política, pero aquí coincidió que incluso un operador nuevo como el Manini Río, por ejemplo, haya hecho acompañado de inmediato la idea, porque él venía planteando otras cosas en otra línea, pero que iba en la misma dirección. En una palabra, la gente que tiene olfato de los sociales se da cuenta cuando todo está a punto de dar un salto cualitativo hacia lo peor. Que no quiere decir a lo terrible, a lo peor. Nosotros no podemos volver a sociedades con balas de goma y carros hidrantes, pero en Chile fue en cuestión de horas. Sí. En Colombia fue en cuestión de horas. En París fue en cuestión de horas. Es decir, tengo la certeza, el conocimiento, la convicción probada de que la ruptura del equilibrio no es un proceso que tarde mucho. Requiere de muchos factores, pero todos se coagulan rápido. Así que para responder concretamente a este tema, yo creo que no se puede hablar de concertación, porque la concertación uruguaya fue la concertación programática que estaba vinculada a la reconstitución de la democracia, sí, ¿no? Sí. Que también, dejó dicho, tenía mucho que ver con el temor de la vuelta de los militares, pero el verdadero terror que teníamos todos los que estábamos en esto fue la crisis financiera oculta, que la del 2002 era un chiste al lado de todo eso, ¿verdad? Sí. Una de las causas por las que los militares, además de todo lo demás, se dieron cuenta de que no podían estar de más. Pero aquella concertación fue demasiado grande, ante problemas demasiado grandes, para poder comparar con lo que es una concertación de hoy. Cambiaría por puntos de encuentro, ¿no? de construir consensos de diálogo, caminos de hablar. Y un punto que quiero dejar claro. Una cosa son los
jefes de los partidos políticos, los secretarios generales, los presidentes de los directorios. Bueno, no todos los que tienen la jefatura de los partidos políticos, de las mesas directivas de los partidos políticos, tienen el liderazgo político como para imponer una línea al resto de los operadores políticos directos. Sí. Los dirigentes, los legisladores, la bancada de legisladores tienen vida propia, ¿no? La declaración de asunto político la decimos siempre los legisladores, teniendo en cuenta, pero la decisión se tomaba a nivel de legisladores. Por eso es muy importante estos encuentros, y también al mismo tiempo, en este caso, por suerte, hay los que son líderes de partidos también, que tienen control, tienen ascendiente sobre los legisladores y los dirigentes en todo el país. Pero esa mesa tiene que ir ensanchándose, como lo venimos diciendo hace años. Uno, tiene que haber una mesa política donde se encuentre, quizás el Parlamento, que es el lugar más natural, pero está bien que haya sido con los voceros de los partidos políticos oficialmente. Y obviamente tenemos que dar el segundo salto cualitativo para tener a las cámaras empresariales, al PCNT y, por qué no, otras organizaciones sociales que tienen mucho para dar y que es lo que hace que uno se sienta escuchado. Y digo más, quienes hemos ejercido y tenemos vocación de cargo de gobierno y de conducción en el país, el bien que hace el hablar con los que están siendo objeto de las medidas que nos van a poner, en la medida que se haga con las entidades necesarias, ¿no? Claro. Así que saludo enormemente esto y realmente gracias por traer este tema que me es tan caro, por supuesto, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? A mí me molestan algunos actores políticos que son aquellos que, si vos les invitás a una cena en tu casa, aceptan venir a tu casa y cuando salen terminan quejándose de que la comida estaba fría o que la bebida estaba caliente, ¿verdad? O sea, ¿entendés a dónde quiero llegar? O sea, no valoran el esfuerzo de la reunión o la intención de la reunión. Se van a los pequeños detalles. Yo te saludo, y quiero decirlo porque lo quiero comentar, y lo quiero repetir, la presencia de unos articuladores, de un lado y del otro, que buscan justamente, dentro de esa articulación, bajar a tierra un montón de cosas y demostrar que sin diálogo no hay acuerdo. O sea, yo quiero poner el tema de la enseñanza. A ver, le hice una nota al doctor Robert Silva, el presidente del CODICEN, un hombre polémico, si lo sabe, en fin. Pero a la otra semana me enteré que venía a Rivera el consejero del CODICEN, el profesor Julián Mazzoni, que es un hombre de izquierda, que es en representación de los docentes. Y Mazzoni dio una clase magistral de lo que era una persona que, dejando de lado cuestiones políticas, entendía de que había que buscar atenuar el matiz del conflicto. Y lo hizo y lo reiteró, y me parece que esas son las cosas que hay que rescatar. Y esas son las personas que hay que potenciar. Y de repente, aquellos líderes, como vos decías, que no todos tienen la capacidad de decir por acá vamos para que los demás lo sigan, bueno, de respaldarse en personas como en este caso el profesor Mazzoni, que en un momento tan crítico por la reforma educativa, ¿verdad?, donde hay una rispidez permanente, bueno, hay alguien que dice, mira, yo pongo lo mío para mejorar esto, porque además me decía, sin diálogo no hay futuro, y esto hay que proyectarlo porque hay gente que propone y que tienen derecho, pero hay gente que más adelante, que son los estudiantes, son los que van a disponer, porque van a tener que poner esto en práctica. Entonces, si no logramos el acuerdo, no lo vamos a conseguir. Y hablamos ni más ni menos que la reforma educativa, y me respaldo también, y que no existe el mismo diálogo o la misma intención con la reforma de la seguridad social, por citar un caso de dos temas muy relevantes que están en la agenda estos días. Claro. Es que es así, porque en realidad siempre diferenciamos entre políticas de gobierno y políticas públicas, ¿no? Claro. Hay políticas de gobierno que son las que un gobierno tiene y que logra un consenso, y que, bueno, son políticas para periodos de gobierno. La política pública ya requiere más que los partidos políticos, requiere el compromiso de las organizaciones sociales. Y tienen una vocación de sobrevivencia mayor. Ahora, Uruguay no ha logrado superar, lamentablemente, el síndrome de que vengo nuevo y voy a dar vuelta a todo lo que existe. No tenemos demasiada cultura todos de decir
yo voy a seguir levantando la pared sobre los cimientos que otros hicieron. Y el ejercicio del gobierno hoy tiene que partir, yo siempre me he guiado por eso, de la ilusión de lo que uno está haciendo, va a seguir de cimiento para lo que sigue después, como reconozco lo que ha venido antes. Ahora, si estamos en el borrón y cuenta nueva, nos pasamos girando en círculo. A ver, ¿qué voy con esto? Es que yo no tengo hoy la ilusión de que, por ejemplo, una reforma educativa en el 2023, cuando el gobierno empieza en el tercer año de gobierno, a un año de las elecciones internas, con todos los procesos de división, cuando el presidente, que resiste, como todos los presidentes, todo lo que puede, que no aparezcan liderazgos candidatos, porque empiezan a quitarle espacio, son reglas de juego políticas inevitables, cosas vegetativas. Pero lo que queda claro es que yo no sé si va a ser una reforma que va a durar a los irlandeses durante años, pero lo que está claro es que todo lo que se toque se haga con vocación de perdurar y que el que lo cambie tenga un fundamento para haberlo cambiado. Claro. Porque cambian los protagonistas, cambian las visiones y también nosotros tenemos un problema muy serio que cambia el corazón de las administraciones. Es decir, no es posible que el país, cada elección, cambie a los referentes que tiene conectados con el mundo. Es decir, esto que está pasando, ya solo un ejemplo, este tema del tabaco, Sí, que será un tema para otro día, el daño que le está haciendo al país con la candidatura de nuestro ministro de Salud Pública a la Organización Panamericana de la Salud. Yo no sé cómo nadie se da cuenta lo que es para el país tener una persona, un uruguayo, al frente de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que significa para la vida y la salud de los uruguayos. Estar al tanto de las vacunas, de las epidemias, no depender de algo que le cuentan de adentro. Uruguay se juega en tener puestos de presidencia y conducción de los organismos multilaterales. Era tanto apuro tener que cambiar la cajilla porque una empresa con todo derecho pide, que también tiene el gobierno todo el derecho a decir que no. Yo lo que pasó con Salinas me duele enormemente si esto le afecta la candidatura. Y no alcanza con que se salga y se diga, pero él no lo firmó. Porque él es el ministro y lo pone contra la cuerda, tener que decir, señores, del marcha atrás a esto, que no puede, porque no puede tener esa fuerza. claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto al mismo tiempo que promovemos a un cargo a una persona, primero con la que tengo una enorme convicción positiva, pero más allá de eso, si lo tenemos postulado a la presidencia del organismo, que está en contra totalmente de medidas de este tipo, como Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud, de la que esto es parte, ¿cómo podemos cometer esos errores por adelantarnos 2 o 3 meses? ¿No? Sí. Estas son las cosas que me duelen mucho, porque me da la sensación de que falta el control de calidad, y no hablo del gobierno en particular, en general, falta el control de calidad final antes de que un producto salga a la venta. Bien. ¿Qué necesidad había de hacer esto? Sí, porque a ver, nadie le va a poner un cartel a Salinas que diga no te voto porque hiciste tal cosa. El mundo internacional no funciona así. Claro. En el mundo internacional dicen que no, sin expresar motivos. Como cuando los países hacen cosas que a los demás del mundo no les gusta, se les tranca un proyecto de inversión en una gerencia perdida del Banco Mundial. En una palabra, yo quiero impulsar fuertemente, incluso esos intercambios que uno tiene con amigos de tantas partes, y sobre todo con el tema de drogas en el mundo de la salud, hablando de lo que Salinas significa para el país. No lo conozco, nunca hablé en mi vida con él, nunca lo saludé, pero si un uruguayo, y además un hombre capaz, tenga la oportunidad de ser candidato a la Organización Panamericana de la Salud, tendríamos que estar rodeándolo, protegiéndolo e impulsándolo, porque hay que convencer los votos de otros países, que es un trabajo de hablar país con país. Claro. Y que estos temas siempre aparecen. No podía dejar de decirlo, porque la concertación, como que quieren decir, o estos encuentros, tienen que producirse para estas cosas también. Seguro. No puede ser que sea Cabaret el que lo diga.
Esto tiene que hablarte al más alto nivel y decir, espera un poquito, deja ver qué pasa con esto, porque esto nos va a pinchar. Yo no digo que la pinche, pero no nos ayuda esta criatura, ¿no? En fin, para volver al tema del principio, todo espacio de diálogo es fundamental, y yo les decía, escribí un artículo que escribo frecuentemente para algunos medios de Colombia, y hablando del proceso de paz, diciendo, bueno, ustedes que son café, en Uruguay cuando decimos a alguien andá y tomate un café y charlamos tranquilos, no es solo por el café, es por la pausa para hablar con calma, porque nadie va a tomar un café para agarrarse los golpes. Claro. Y eso es lo que hace falta. Entre todos pensemos de buena fe. ¿Y por qué te digo algo más? No tiene ningún gusto el ganar una elección para luego gobernar, a reparar lo que está mal o a cambiar todo lo que se ha hecho. Es un desgaste inútil porque uno siente que está trabajando en la provisionalidad. Así que saludo enormemente ese encuentro. Me gustaría que esta mesa se ampliara, y ahí sí ya sería parecida con otro, pero que por lo menos esos diálogos existan, sabiendo que siempre van a haber operadores políticos que van a trabajar para ese 10% radical que los partidos políticos también presentan, ¿no? Sí. Pero que tengan una voz que los exprese, ¿no? Alberto querido, un placer escucharte como siempre. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes y feliz día. Gracias, un placer haber escuchado a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Escavarelli, en ese análisis que realmente son excelentes y que tienen que ver con todo. Me parece a mí que el camino es ese. Y él habla de un 10% para uno y para el otro, de personas que están dispuestas a distribuir todo.